Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Les agradecemos por haber aceptado la invitación en esta tarde de volvernos a reunir para aprender de todo lo que nos traen este seminario. Vamos a empezar con la oración inicial a cargo de la señora María de Telles. Buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas. Y gracias por, como dice Liz, por aceptar la invitación para iniciar este nuevo año que Dios nos concede para podernos reunir y aprender de esta bella doctrina que es tan maravillosa, que nos da tantas bendiciones. Entonces, unidos de pensamiento, le decimos a nuestro Padre Celestial que muchas gracias porque tenemos la salud, tenemos el techo, el pan, el abrigo, Señor, la familia que es tan importante para poder progresar. Encomendando, Señor, de una manera muy especial a nuestra hermana Jacqueline Monroy Gallego para que ella, si es posible, Señor, envíe los médicos espirituales y la puedan asistir en estos momentos difíciles que está pasando por la enfermedad, para que allá en su hogar, su familia, estén llenos de mucha esperanza, de consuelo, para que sigan adelante en este camino de la evolución. Y orando también, Señor, por todas las personas que se encuentran enfermas por esta pandemia, que el Señor Jesús, con su amor, con su bondad y su misericordia, pueda llegar a estos hermanos y consolarlos, darles esa luz de esperanza y de consuelo, para que todos unidos, darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos, por todas las oportunidades que nos da para este progreso espiritual que tanto se necesita en estos momentos. Hoy, Señor, le agradecemos por empezar esta tarea maravillosa en la cual vamos a aprender todos los días en nuestro estudio y en este bello conocimiento. Que la paz, Señor, reine en todos los corazones, especialmente de todos nuestros hermanos espíritas, para poder cumplir con estas tareas que se nos han sido encomendadas. Y muy especialmente, Señor, por los que dirigen los centros espíritas, para que ellos también reciban luz, esclarecimiento, paz y armonía, para que siempre el amor de nuestro Padre esté en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, infinitamente gracias por todo lo que nos da, y que la paz y el amor estén en cada uno de nosotros y que así sea. Que así sea. Gracias. Que así sea. Bueno, vamos a dar inicio al seminario Siembra Espírita. En esta oportunidad, ¿cómo amar a Kardec si no lo conocemos? Vamos a cerrar, por favor, los micrófonos, mantenerlos cerrados durante la charla y vamos de 4 a 6, vamos a dar 10 minutos de receso para que por favor no se desconecten, que seguimos con la tarea. Le vamos a dar paso entonces a don Germán Telles, nuestro director del Centro Espírita Rutas de Luz, para el seminario. Muy buenas tardes para todas y todos mis hermanos. Sé que la mayoría de los que se encuentran en esta sala virtual han escuchado ya este seminario y pueden decir, pero siempre lo mismo, con todo el respeto y la consideración que me merecen. Tal vez tengan razón, pero en muchas circunstancias olvidamos algunos pormenores que nos pueden ayudar a sustentar nuestro conocimiento y nuestro amor a la doctrina fundamentado en las enseñanzas del maestro Kardec. Entonces, Rutas de Luz, afiliado a la Federación Espiritista de Cundinamarca,
y la Federación a la Confecol les dan la bienvenida al seminario Siembra Espírita. Es decir, Siembra Espírita es esa semilla de luz, de sabiduría, que se debe de gestar en nuestro ser y dar frutos. ¿Cómo amar a Kardec si no lo conocemos? Aquí vamos a hacer un pequeño recuento, una síntesis de alguna reencarnación, algunas reencarnaciones de Allan Kardec, pero especialmente es de dos, más o menos. Esta enseñanza nos la da el profesor Natalio Ceccarini, que fue escritor argentino, periodista e investigador. Este libro es extraordinario y queremos compartir con mis hermanas y hermanos el conocimiento que hemos extraído del mismo. Y empezamos entonces con nuestro querido Quirilius Cornelius, centurión romano. Pero ¿quién era Quirilius Cornelius? He ahí la gran pregunta. Quirilius Cornelius fue un soldado romano, un centurión que se distinguió porque se le facilitaba el hablar diferentes lenguas, diferentes idiomas. Era un centurión de una gran confianza, de una gran credibilidad dentro de los ejércitos romanos y que estaba bajo el mando de nuestro querido Herodes. Entonces, Quirino Cornelius era un hombre de una gran trascendencia. Más o menos en los años 30, empieza el buen Jesús anunciando el reino de los cielos. Al utilizar el Maestro Jesús la frase el reino de los cielos, los fariseos de inmediato, que ya lo conocían con antelación sus enseñanzas, para ganar méritos, recurrieron no solamente a Herodes, sino también al mismo emperador romano, que en esa época era Tiberio, diciendo que había una persona muy peligrosa que podía usurparle con su reinado el poder que tenía en ese momento Roma. Esto fue, como se dice, algo tremendo. Entonces, llamaron a Quirilius Cornelius y le dijeron: a partir de este momento usted asume la responsabilidad de convertirse en espía de ese peligroso hombre que anda por todos lugares anunciando la presencia del reino de los cielos. Y él tuvo entonces que tomar las vestiduras acordes a quienes seguían a Jesús, que eran los humildes, los sencillos, los andrajosos, los necesitados. Tomó las vestiduras y fue a buscar a Jesús camuflado como un poderoso espía. Muy cerca de Jesús, como espía del Imperio Romano, escuchaba entonces las enseñanzas del venerable maestro, fundamentada la enseñanza en la ley de amor, en la ley del perdón, en la ley de la misericordia, en la ley de la reencarnación. El amaos los unos a los otros.
A medida que escuchaba a Jesús, Quirinius Cornelius empezó a sensibilizarse y a darse de cuenta que su corazón estaba palpitando de una manera increíble. Vio con sus propios ojos cómo se acercaban a Jesús personas encorvadas por el peso de los años, sus cabezas embellecidas como copo de algodones por las canas, y como muchas madres llevaban a sus hijos, y él colocaba las manos sobre los enfermos y los enfermos se curaban. Quirinius Cornelius, ese poderoso espía que dominaba diferentes lenguajes, empezó a estremecerse. Cuando concluye la tarea del Maestro Jesús, se le acerca y pasa al lado de él y le dice: Centurión Quirinius Cornelius, desista de tu misión. Tu corazón es bueno. Soy un hombre de bien. Pasó el tiempo y él, como un espía, hizo su informe militar a Herodes, enviando también este informe al emperador Tiberio, donde decía que este hombre que decían que era un hombre peligroso, no era sino un hombre bondadoso, un hombre tierno, un hombre amoroso, un ser que en ningún momento era un peligro para el imperio romano. Pero no olvidemos que los fariseos odiaban a Jesús, lo odiaban porque Jesús, con sus enseñanzas, con sus palabras, cada vez que lo escuchaban, eran latigazos que ellos recibían en su conciencia, porque decían que estaban haciendo el bien, enseñando la ley mosaica, pero de labios, pero no la vivían. Usurpaban, explotaban al pueblo, al pueblo. Por lo tanto, Jesús, con sus enseñanzas, daba consuelo y esperanza y libertad de pensamiento y de conciencia a los que lloraban, a los que gemían, a los que eran repudiados, a los andrajosos, a los mal queridos. Allí, entonces los fariseos buscaron todos los medios para que Jesús fuera preso. Y así sucedió. Jesús, por orden de Anás y Caifás, sus poderosos enemigos, convencieron a Herodes de que Jesús, a Poncio Pilatos, rectifico por favor, todo el nombre de Herodes por Poncio Pilatos, de que este hombre debía ser preso y llevado a muerte. Efectivamente, eso así sucedió. Entonces, Poncio Pilatos, al ver la situación en la que él se encontraba de alto riesgo, llamó de nuevo a Quirinius Cornelius y le asignó la delicada misión por su honradez de cuidar a este peligroso hombre llamado Jesús. Le dio la gran responsabilidad a ese centurión Quirinius Cornelius.
después de tanto sufrimiento y dolor. Quirinius Cornelius mira la prisión y ve a Jesús arrodillado cerca del banco de piedra y absorbido en ardiente plegaria. Su semblante empalidecido y fatigado llevaba los rastros de los atroces sufrimientos que había soportado. Sufrimiento, humillaciones, latigazos, la falta de qué tomar, la falta de qué comer, los ultrajes, algo terrible. Entonces, Quirinius Cornelius se le acerca y le dice: Maestro, acercándose rápidamente, no puedo tolerar el pensamiento de que tú tan bueno, tan puro, perezcas de muerte infamante. Es decir, que muriera como un delincuente Jesús. Y le dice Quirinius Cornelius: déjame salvarte, toma mi armadura y mi capa. Esta pequeña puerta de la que tengo la llave tiene salida a un largo corredor que conduce a una callejuela apartada. Anda a casa. Allí viven gentes abnegadas que te harán salir de la ciudad. Es decir, le estaba diciendo a Jesús que tomara el uniforme, el vestido de él como centurión, y que él se vestiría como Jesús, pero que Jesús huyera. Mas esta propuesta no la admitió Jesús, y vuelve y le dice entonces Quirinius Cornelius: déjame morir por ti, Señor, toma la decisión de escapar y yo asumo la responsabilidad para que a mí, Señor, me crucifiquen y tú sálvate. Y vuelve y le dice: que vale la vida de un soldado oscuro, es decir, de un soldado que no es importante, mas él era un centurión que manejaba más o menos 80 soldados. Una centuria se componía de 80 soldados romanos. Yo soy un cualquiera, mientras que tú eres la salvación de los sufridos y de los desgraciados. ¿Por qué le hablaba a Quirinius Cornelius de esta manera al buen Jesús? Porque le había escuchado en otra época, cuando él era el espía, la forma como él enseñaba, la forma como él consolaba, la forma como él esclarecía a los desdichados, a los desgraciados. Pero mire lo que sucede. Jesús le dice: pero no creas, centurión, que desdeñe el sacrificio de tu vida. Tú morirás por mí. Veo las llamas que envuelven tu hoguera, mas no tan pronto. Mas no tan pronto, le dijo. Y le dijo además: cumple con tu deber. Y el deber de Quirinius Cornelio era trasladar a Jesús hasta el Gólgota, con todos los protocolos de la época, sin tener consideración. Los hombres que llevaban a Jesús al Gólgota eran dirigidos por Quirinius Cornelius, y él no podía salirse de los protocolos. La enseñanza dice que tuvo todo el procedimiento que ya conocemos: clavar sus piecitos, sus manitas en la cruz, elevarlo en medio de dos personas desdichadas, equivocadas en la moral, y sufrir Jesús allí todas
y todos los desprecios habidos y por haber. Quirilius Cornelius, se estremecía su corazón y él entonces volteó la cara hacia la plebe, hacia los que estaban riendo y gozando por el sufrimiento de Jesús. De un momento a otro, da la vuelta y coloca como si Jesús lo hubiese llamado, que le mirara sus ojitos a Jesús. Quirilius Cornelius cruza la mirada con la del maestro. Y parece que en esa mirada Jesús le dice a Quirilius Cornelius, así es como se muere. Aprenda a morir por la injusticia de los hombres. Frente a esta situación, Quirilius Cornelius entra en un estado depresivo por mucho tiempo, y eso fue algo muy tremendo, muy tremendo. Esto lo ha sacado Natalio Ceccarine del libro Herculanum, dictado por el espíritu del conde J.W. Rochester, a través de la medium Vera Krijanowski, medium mecánica rusa. Pero deseoso de investigar yo también, dije, tengo que averiguar si en los evangelios figura el nombre de Quirilius Cornelius. Y Quirilius Cornelius se convirtió al cristianismo y orando y ayunando, un ángel se le presenta y le dice que envíe unos hombres de él a donde Pedro, para que Pedro venga entonces a traerle el mensaje. Y estos hombres fueron a buscar a Pedro a Jope, y allí ellos dijeron al apóstol Pedro, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, lo que este libro herculano nos está diciendo, lo está también fundamentando y certificando en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 20 al 48. Bien. Y aquí vemos entonces al maestro, y ya el señor Juan Hus es una de las reencarnaciones del señor Quirilius Cornelius. Quirilius Cornelius, el señor Juan Hus. El señor Juan Hus es una de las reencarnaciones. Y vamos entonces a hacer una pequeña reseña de quién era el señor Juan Hus. Juan Hus fue hijo de unos campesinos a muy temprana edad. Quedó huérfano de padre. Su madre hizo grandes esfuerzos para que él pudiera salir adelante. Y cuando era niño, era monaguillo, es decir, la persona que ayudaba en la misa. Era una persona muy católica, muy allegada a la espiritualidad. Pudo con grandes esfuerzos ingresar a la Universidad de Praga como alumno, como profesor se distinguió y muy pronto lo eligieron como decano del departamento de filosofía. Y a los 31 años, nuestro querido Juan Hus era el rector de la Universidad de Praga. Un hombre extraordinario, muy inteligente, muy capaz. Hablaba también ya diferentes idiomas. Nos quita los conocimientos que hemos adquirido en otras vidas. Vemos que Quirilius Cornelius era distinguido porque hablaba diferentes lenguas. Y aquí también Juan Hus tenía esa gran capacidad. Él, mi querido Juan Hus,
tuvo para poder salir adelante. Llegó entonces a ser también un sacerdote. Y eso es muy importante. Y la reforma protestante dice, una vez establecidos los dogmas por la iglesia, poco a poco ella se fue distanciando del pueblo, dejando de atender sus necesidades espirituales de bienestar. Esto es delicado. Es decir, el cristianismo puro, redimido hasta el año 325, empezó entonces a desviarse, a no cumplir con su misión. Poco a poco dejó disputas del poder. Esto es tremendo. La sed del poder espirituales, y era tremenda las disputas que habían en el seno de la religión católica. Ante eso aparecieron líderes dentro de la propia iglesia que comenzaron a luchar contra la política establecida por el clero, fomentando en los adeptos de la fe cristiana un espíritu de renovación espiritual. La obra de Jesús va adelante contra viento y marea. Tengamos siempre de presente eso, queridas y queridos hermanos. Siempre fue el primer paso para un importante movimiento de reestructuración de la iglesia que culminó en la Reforma Protestante. Entre los hombres que trabajaron para restituir el verdadero sentido del Evangelio se destacaron líderes como, aquí está nuestro querido hermano Juan Hus, de la cual hemos hecho una pequeñísima reseña. Reformador religioso de la Bohemia, cuyas enseñanzas fueron precursoras de la Reforma Protestante, influenciado por las obras de John Wycliffe. Fue ordenado padre en 1401. Hus criticaba esa división eclesiástica, la corrupción moral de la iglesia, los abusos de poder y la cantidad de riquezas que estaba acumulando. Hago un paréntesis, por favor. En ningún momento mi intención es denigrar de la religión católica ni de ninguna religión. Mi obligación es ilustrar, instruir y dar en estos momentos un aporte histórico. Entonces, esto era tremendo, tremendo. El poder, la riqueza que se estaba acumulando, terrible. Hus criticó ásperamente el comportamiento de los obispos, cardenales y papas y pedía una reforma en la iglesia. Atacó con vehemencia el pago de las indulgencias, es decir, yo te pago y todo queda olvidado. Todo queda olvidado. Tú rezas por mí y todo queda olvidado. Yo pago las indulgencias. Y entonces el espiritismo nos enseña la ley de causa y efecto que está fundamentada en las enseñanzas de Jesús cuando él dijo, no hagas a otro lo que para ti no quieras. De lo que tú siembras, de eso recoges. Con la vara que mides seréis medido. ¿Será que nosotros entonces debemos también de olvidar las enseñanzas de Jesús? Es la ley causal inexorable, por favor. Respecto al papado, Hus predicó que el papa con su corrupción, sus pecados y errores era la encarnación del anticristo. Y el anticristo es todo aquel, queridas y queridos hermanos, que hace todo lo contrario a las enseñanzas del buen Jesús. Eso es muy delicado. Muy bien. Entonces,
Vemos, queridas y queridos hermanos, lo delicado que es olvidar las cosas. En 1409 fue elegido rector de la Universidad de Praga, pero Hus era considerado un notorio hereje y fue excomulgado en 1412. ¿Por qué Juan Hus fue considerado un notorio hereje? Porque él se salió de los parámetros dogmáticos y políticos que estaban diseñados por Roma de una manera equivocada. Y entonces él tradujo del latín al alemán la Biblia y la daba con facilidad a los humildes las enseñanzas de los evangelios de Jesús, dando consuelo y esperanza. Y empezó entonces a llevar el mensaje a diferentes partes, a los diferentes lugares, reuniéndose con los más humildes, especialmente con los campesinos que lo acompañaban. Y por eso, al no estar acorde Juan Hus con las políticas y los protocolos de Roma, fue excomulgado en 1412. En 1414 fue llamado a renunciar ante el concilio de Constanza, donde fue condenado pese a que le habían prometido seguridad si se acordase en el concilio la opción de la defensa. No lo dejaban hablar, no pudo defenderse, estuvo preso. Allí tuvo que someterse a los grandes castigos, al gran abandono, a las grandes humillaciones, al olvido. Fue llevado a una prisión donde pasaba una cloaca, es decir, aguas negras, y allí recibió entonces una infección. La fiebre lo arrolló, pero a pesar del dolor y el sufrimiento, su dulzura y su ternura era conquistadora, y también allí su forma de ser, los soldados que le cuidaban le pedían consejos y ayudas. Y él escribió allí también muchas cartas y algunos libros. Algo muy doloroso quiero decir a mis hermanos, que es decir a nuestro querido Juan Hus. Le hicieron vivir la vida cuando él fue Quirilius Cornelius en el pasaje de la muerte de Jesús. Fue conmovido por estas enseñanzas y en su mente pasaba la figura siendo Juan Hus, de acuerdo al conocimiento que tenía como sacerdote de la muerte y el sacrificio de Jesús. Y esto entonces lo fortalecía. Bien, el 6 de julio de 1415 fue llevado por última vez al concilio, y como no aceptase retractarse, le humillaron desnudándole de sus vestidos sacerdotales. Le decían: retráctese de lo que usted ha hecho. Y dijo: no me retractaré, porque soy un valiente defensor de las enseñanzas de Jesús en toda su pureza. Y yo no he hecho absolutamente nada contrario a lo que dicen las Escrituras. No puedo someterme a los caprichos y a la voluntad de los hombres. Soy un servidor de Jesús. Luego le rasparon con una navaja las yemas de los dedos, y en lugar de la tonsura le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel, en la que había pintado unos diablos espantosos con la inscripción: el heresiarca. Lo que él dijo, Juan Hus: esto no es nada, lo que me han puesto sobre mi cabeza, en comparación a la corona de espinas que le pusieron
a mi amado Cristo. Molestos, los prelados le dijeron en latín: entregamos tu alma al diablo. Sin embargo, Hus entregó su alma a Dios, agregando: yo llevo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí la llevó de espinas. Él recordó, claro, en su archivo mnemónico tenía fijada toda esa escena protocolaria del sacrificio de Jesús. Y también él conocía los evangelios. Hay algo también que quiero decir a mis hermanas y hermanos. Las cartas y los libros que escribió Juan Hus cuando era llevado a la muerte en el palacio episcopal, sus libros y sus cartas ardían en una hoguera. Y yo reflexionaba hoy y decía: oh Dios, a Juan Hus le quemaron sus mismos seguidores, sus compañeros católicos, sus libros y sus cartas, y él apenas sonrió. ¿Y qué le pasó a nuestro amigo Allan Kardec, que ahora iremos a hablar de él? Que sus libros también fueron quemados en el auto de Barcelona el 9 de octubre de 1861. Dirán mis hermanos: oiga, qué coincidencia, ¿no? Al encenderse la hoguera, Hus exclamó: Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Pero él también suplicaba el perdón para sus verdugos. Nuestro querido Juan Hus murió quemado en la hoguera, acusado de herejía. Esa es la enseñanza que hemos tenido entonces de Quirilius Cornelius y de nuestro querido Juan Hus. Aquí está entonces Juan Hus en la hoguera. Murió el día jueves 6 de julio de 1415 a los 45 años. Muy bien. Ahora vemos el legado de Juan Hus, tan hermoso. Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Son reflexiones para nosotros, los estudiantes de la divina doctrina de los espíritus. Y dice, como hay veces les digo yo a mis hermanas y a mis hermanos con mucho respeto, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Nuestro querido Juan Hus nos dejó este legado extraordinario para todos los espíritus. Bien, la Iglesia Católica, tras del Concilio Vaticano de 1962 a 1965, se mostró dispuesta a rehabilitar la figura de Hus y reconocieron que la condena a muerte del reformador checo había sido claramente un error. En 1999, Juan Pablo II declaró que la muerte de Juan Hus había sido cruel e injusta y que abrió y dio paso a numerosos conflictos entre el pueblo. Por amor a Dios, si sembramos violencia, ¿qué recogemos? Violencia. Y aquí vemos a Juan Pablo II. En 1999 a Juan Hus lo incluyó entre los reformadores de la Iglesia Católica. El 15 de junio de 2015, el Papa Francisco celebró una liturgia con motivo al 600 aniversario de la muerte de Juan Hus, con representantes de la Iglesia Husita y la Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos. Además, el Papa afirmó que la muerte de Hus no fue positiva para la Iglesia Católica y que se debería pedir perdón por ella. Y eso lo hizo
el Papa Francisco. Y aquí vemos la humildad de Francisco. Besa a Vinicius Rivas con una enfermedad que se llama neurofibromatosis. Quienes quieran investigar van a encontrar un video muy importante sobre la vida de nuestro querido hermano Vinicius Rivas. Muy bien. Aquí vemos entonces a Hipólito León de Nizarribel, siendo su última reencarnación, porque la anterior fue Juan Hus. En el libro Vocabulario Espírita de las Instrucciones Prácticas sobre las Manifestaciones Espíritas de Allan Kardec, traducido del original francés al castellano por Enrique Eliseo Baldovino, que en paz descanse, en la página 13 dice: y no podemos olvidarnos de esto, que el ilustre codificador Allan Kardec, nacido el año de 1804 y desencarnó el año de 1869, ha sido la reencarnación de Juan Hus. Enrique Eliseo Baldovino, ese hombre era un hombre argentino, muy joven, muy joven. Tuve la gracia con la señora María de ser amigo de él y gozar de su confianza. Dios bendiga a Enrique Eliseo Baldovino donde se encuentre. Aquí vemos también a Sir Guantil y a Francisco Thyssen, que nos dejan este gran legado. Estos dos tomos, el educador y el codificador, primero y segundo tomo, nos trae algunas enseñanzas que hemos extraído y las ponemos, las colocamos al alcance de quienes están en esta aula de estudio, en esta serie biográfica. Vamos a ser muy breves en eso, ya la conocemos. Del 3, Kardec nació el 3 de octubre del año 1804. Ahorita, en este año 2021, se celebrarán 217 años de su nacimiento del venerable maestro Allan Kardec. Nombre: Hipólito León de Nizarribel. Nació en Lyon, Francia, el día miércoles 3 de octubre de 1804. Padres: Juan Bautista Antonio Ribel, abogado, juez, y Juana Duhamel. Casado con la señorita Amélie Gabriela Budec. Día lunes 6 de febrero del año de 1832. Qué coincidencia, ¿no? Nació un día miércoles y desencarnó un día miércoles, el día 31 de marzo de 1869. Estudios: se convirtió en discípulo eminente del célebre pedagogo Pestalozzi en Yverdun. Tuvo un gran maestro, tuvo un gran profesor, y el maestro Hipólito León fue un gran discípulo de este gran maestro Pestalozzi. Kardec, Hipólito León de Nizarribel era bachiller en letras y ciencias y realizó estudios de medicina sin llegar a doctorarse en este arte ciencia. Hablaba inglés, italiano, holandés, alemán y francés. ¿El señor Quirillus Cornelius no tenía el dominio de varias lenguas? Hermanos, es el patrimonio que nosotros llevamos como seres espirituales que somos, y que este patrimonio lo vamos nosotros construyendo a través de las diferentes reencarnaciones. Además, tradujo para el idioma alemán varias obras de educación moral, de educación y moral, entre las que figuraban unas de Fenelón que lo habían atraído. Ya muchas de mis hermanas y hermanos conocen la biografía de Fenelón. Hipólito León de Nizarribel como educador. En 1826 fundó y dirigió el Instituto Técnico Pedagógico, Sistema Pestalozzi, en París. Referenciamos algunos libros de los 22 que publicó, beneficiando a estudiantes y maestros. Es decir, la capacidad que tenía Hipólito León de Nizarribel era increíble en el conocimiento, para darlo con mucho amor y muy bien fundamentado a estudiantes y maestros. En 1824, curso práctico y teórico de aritmética según el método de Pestalozzi.
Este fue el primer libro que empezó a preparar a los 18 años y lo publicó a los 20 años. Gran trabajo. No perdía un momento nuestro querido Hipólito León de Niza-Ribel. En 1828, plan propuesto para la mejoría de la educación pública. Otro. En esta obra de Niza-Ribel nos deja un gran legado para quienes en estos momentos son educadores y también son padres de familia. Condenan los castigos corporales al afirmar que no es con golpes que se puede llevar al niño a que ame el trabajo y la virtud. La educación que recibimos muchos de nosotros no fue la mejor, fue muy sufrida. En 1846, manual de los exámenes para los diplomas de capacidad. En 1848, catecismo gramatical de la lengua francesa. He explicado a mis hermanas y hermanos que, es decir, el maestro Allan Kardec, posiblemente como gran estudiante, conocía el catecismo del Padre Astete, que está fundamentado en preguntas y respuestas. Por eso él habla del catecismo gramatical. Y veamos que, es decir, el libro de los espíritus está fundamentado en preguntas y respuestas. En 1849, programa de los cursos usuales de química, física, astronomía y fisiología, el que resumía los cursos que dictaba en el Liceo Polimático. Era muy versado Kardec. Dictados normales de los exámenes recogidos y elegidos en los exámenes de la Sorbona, de la Alcaldía de París y de otras academias, incluyendo la Universidad de Francia. Esta Universidad de la Sorbona vale la pena, queridas y queridos hermanos, que hagamos un pequeñísimo paréntesis. Esta universidad fue fundada en el año de 1257. Por esta universidad pasaron estudiantes y profesores del perfil de René Descartes, de Víctor Hugo, de Pasteur, que fue quien descubrió la vacuna contra la rabia, también de San Ignacio de Loyola y también de San Juan Bautista de La Salle. Entonces, ¿qué importancia tiene la Universidad de la Sorbona? Y estos dictados, digamos, estos formatos, fueron acogidos por esta universidad. Luego el maestro Hipólito León de Niza-Ribel era un hombre de unos profundos conocimientos, y hasta allá llegaron sus conocimientos y fueron acogidos por esta universidad, que es muy famosa en el mundo. Bien, queridas y queridos hermanos, hemos llegado a la primera parte. Nos vamos a tomar un receso, puede ser de unos 10 o un cuarto de hora, 10 minutos o un cuarto de hora. Si quiere, vamos a un cuartico de hora para continuar con la segunda parte. Si tienen alguna pregunta, pues pueden anotarlas y al final del seminario podemos contestarlas. Muchísimas gracias. Un breve descanso por el momento. Vamos para el descanso a escuchar el himno al espiritismo. Este himno fue escrito por nuestro hermano Horacio Hernández. Vamos a ponerle pues mucho cuidado a la letra, que es muy interesante. Llevando la bandera de la paz, con amor.
seguimos con la segunda parte. ¿Cómo amar a Kardec si no lo conocemos? Hemos hecho, vamos a hacer un pequeño recuento. Empezamos una sucinta biografía de Quirilius Cornelius. Algunas reencarnaciones están de por medio entre Quirilius Cornelius y Juan Hus, pero no las tratamos porque no hay el espacio. Pero en ese libro hay algunas reencarnaciones de ellas, es decir, de Kardec, que con toda la pena este libro considero escanearlo y colocarlo al alcance de mis hermanas y hermanos, porque es muy vital. Y después llegamos, entonces, después de algunas reencarnaciones entre Quirilius Cornelius y Juan Hus, a la reencarnación de nuestro querido Hipólito León de Nizar Ribel. Y vamos a seguir con la segunda parte, por favor. Estos dos personajes, Seu Guantil y Francisco Thyssen, fueron dos grandes investigadores, profundos investigadores, y ellos, sus investigaciones en equipo, las plasmaron, como antes les decía, en estos dos volúmenes, El Educador y El Codificador. Ellos plasmaron toda esa investigación en estos dos volúmenes. Desafortunadamente, estos libros no están al alcance de todos. No están al alcance de todos. No se consiguen porque no se volvieron a editar en español, porque están en español. En ellos nos han dejado la siguiente enseñanza y nos van a hacer un recuento, ellos, de acuerdo a sus investigaciones, de nuestro querido Hipólito León de Nizar Ribel, de la parte científica, de la parte investigativa, de todos los aportes que este gran hombre de la humanidad aportó a diferentes sociedades de su época. Muchos de los que estamos en esta sala virtual tenemos pleno conocimiento de ello, pero yo sé, y al final algunos miran, de que es la primera vez que participan de este seminario. Entonces, fue miembro, Hipólito León de Nizar Ribel fue miembro de varias sociedades sabias de su época. Relacionamos algunas distinciones que recibió como educador. Aquí, con la calidad humana, con la calidad ética y moral que tenía nuestro querido Hipólito León de Nizar Ribel, no es como el día de hoy, no vamos a hablar mal de nadie. Los títulos y las cosas se consiguen con palancas, con dádivas, con favores. Aquí, todo lo que el maestro Hipólito León de Nizar Ribel alcanzó fue por meritocracia, por su esfuerzo, por su sacrificio. Como educador, recibió diploma de miembro residente de la Sociedad Gramatical de París, concedido en 1829. Nosotros no podemos ignorar que París fue, en su momento, la ciudad luz, en sabiduría. Grandes hombres, hijos de París, de Francia, brillaban con luz propia por su conocimiento. Diploma de miembro de la Sociedad para la Instrucción Elemental, expedido en 1847. Este es nuestro querido Hipólito, lo que recibía, sus distinciones, porque él hacía parte, como antes lo decíamos, de esas sociedades. Diploma de miembro fundador de la Sociedad de Previdencia,
de los directores de instituciones y pensiones de París, constituida en 1829. Diploma de la Sociedad de Educación Nacional, organizada en 1831. Diploma del Instituto de Lenguas, fundado en 1837, con sede París. Nosotros no podemos olvidar que Hipólito León de Niza-Rivel hablaba varios idiomas. Diploma de la Sociedad de Ciencias Naturales de Francia, en 1835. Diploma de miembro corresponsal de la Sociedad Real de Emulación, de Agricultura, Ciencias, Letras y Artes del Departamento del Ain, otorgado en 1828. Diploma de miembro de la Sociedad Promotora de la Industria Nacional, reconocida de utilidad pública por el Decreto Real del 21 de abril de 1824. Es decir, estaba en todos, digamos, los lugares de necesidad, hasta en la industria estuvo él. Diploma de miembro titular de la Sociedad Francesa de Estadística Universal, creada en París el 22 de noviembre de 1829. Diploma de miembro titular de la Academia de la Industria Agrícola, Manufacturera y Comercial, establecida en París el 26 de diciembre de 1830. Diploma de miembro titular del Instituto Histórico, fundado en París el 24 de diciembre de 1833. Diploma de miembro de la Academia Real de Arras, concedido a Ribail en 1831 por su victoria en un concurso sobre enseñanza y educación, promovido por esa misma academia. Es decir, por concurso, midiendo el conocimiento, la capacidad, la idoneidad de los que se sometieron a ese concurso, siendo Hipólito León de Niza-Rivel también premiado con una medalla de oro. En el quinto congreso realizado, cuarto o quinto congreso, pido la gracia del olvido en este momento a quienes me escuchan, porque no recuerdo muy bien si fue el cuarto o el quinto congreso, realizado en la ciudad de Cartagena. En esa época, nuestro querido hermano Néstor Joao Mazzotti recibió esta medalla de oro por parte de quienes representaban el espiritismo en Francia, y eso está en manos del Consejo Espírita Internacional, C. Bien. Dice en el libro Instrucciones Prácticas sobre las Manifestaciones Espíritas, y también el educador, este era el notable educador Hipólito León de Niza-Rivel. Este es nuestro amado Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita. Palabras de gratitud, de reconocimiento a la misericordia de Dios, primero por habernos creado, por haber creado a este ser espiritual que finalmente hoy lo llamamos Allan Kardec, y que ha hecho un recorrido reencarnatorio, aprovechando todos los momentos y convirtiéndose en un valiente trabajador de la causa y de la voluntad de Dios. Hemos conocido a Quirilius, hemos conocido la enseñanza de Juan Hus,
y ahora de Hipólito León de Lizarribel, y vamos a tratar algunos asuntos relacionados con nuestro querido Allan Kardec. Seguimos, porque es decir, Ribail, educador, va a empezar ahora a estudiar la fenomenología espírita. Qué delicada misión, qué delicado trabajo, qué delicado compromiso. En 1854, aclaro, aquí lo que estamos haciendo es una pequeña síntesis, por favor, de todo el tiempo, de toda la investigación, de todo el sacrificio, de todo el esfuerzo que tuvo que hacer nuestro querido Hipólito León de Lizarribel hasta constituirse en Allan Kardec. Empieza la investigación de la fenomenología espírita. En 1854, Ribail oyó hablar por primera vez de las mesas giratorias a su amigo Fortier. Este le dijo un día: he aquí una cosa extraordinaria. No solamente se hace girar una mesa magnetizándola, sino que se le hace hablar, se le interroga y ella contesta. ¿No es esto como bastante llamativo? Una mesa girando, una mesa hablando, y a su vez, cuando se le pregunta algo, ella responde. Eso fue lo que le dijo Fortier a Hipólito León de Lizarribel, que empezaba la investigación espiritual. Aquí los vemos: Kardec, Fortier, en la época en París. Aquí vemos las mesas giratorias, de las cuales, es decir, Fortier le está hablando a Hipólito León de Lizarribel, su amigo. Las mesas danzantes, las mesas que se elevaban, las mesas que giraban de un lugar a otro en el aire, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Fortier asistía a este tipo de fenomenología, pero nadie había tenido la capacidad del cuestionamiento, de preguntarse por qué una mesa danzaba, por qué una mesa giraba de un lugar a otro, por qué una mesa daba golpes y respondía. Nadie. Y esto en esa época era para la sociedad francesa en parte una diversión. Una diversión. Faltaba en estos momentos una inteligencia que tuviera la capacidad del razonamiento, del análisis, y se preguntase muchas cosas. Esto respondió Ribail, es otra cuestión. Yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permitidme que no vea en ello más que un cuento para hacernos dormir. Eran muy amigos, eran dos hombres muy pensantes. Bueno, eso le contestó el maestro Hipólito León de Lizarribel. Sin embargo, más adelante, Ribail fue invitado a las sesiones en la casa de la señora Plaina Mason en mayo de 1855. Él empezó a investigar. Él empezó a sentir que tenía un gran llamado para dar cumplido a esa gran misión. Y dice: allí presencié por primera vez el fenómeno de las mesas giratorias que saltaban y corrían en tales condiciones, atestigua él mismo que la duda no era posible. Es decir, él vio
lo que estaba sucediendo y entonces ya tenía que darle la razón a Fortier de que existía este tipo de fenomenología y no había ninguna duda en cuanto a la fenomenología, pero no en cuanto a la filosofía que había en este fenómeno. Él diría más tarde, en esas aparentes futilidades y en la especie de juego que se hacía de esos fenómenos, vislumbré algo muy serio y la revelación de una nueva ley que me propuse a profundizar. Y esta no es una idea muy fácil de poderla entender. La revelación de una nueva ley, la ley de la comunicabilidad entre encarnados y desencarnados. Es algo muy importante. E iba a empezar a estudiar con seriedad. Era toda una revolución completa en las ideas y las creencias, por lo tanto debía actuar con circunspección y no a la ligera, es decir, con mucha prudencia, porque era una revolución completa lo que estaba sucediendo, lo que él iba a ver, lo que él iba a dar a conocer a la humanidad. Por eso no aceptaba nada sin pasarlo por el filtro de la lógica y del buen sentido. Vi luego que cada espíritu, según su posición y conocimientos, me patentizaba un aspecto de aquel mundo, el mundo espiritual. Por eso, queridas y queridos hermanos, el espiritismo nos dice que es una doctrina experimental y que todos tenemos el sagrado deber de pasar por el filtro del razonamiento y de la lógica todos los mensajes recibidos por los espíritus y también de aquellos libros que dicen ser espíritas y que están ahora colocándose en el alcance de muchas personas incautas y que sin conocimiento muy profundo se van por los caminos equivocados. Continúa Rivail. Procedí con los espíritus como los hubiera hecho con los hombres. Los consideré desde el menor hasta el mayor, como elementos de instrucción y no como reveladores predestinados. Esto de reveladores predestinados quiere decir de que nadie está predestinado a hacer X o determinada cosa. No, eso no existe. Porque entonces, si existe la predestinación, se nos coarta la voluntad, se nos coarta el libre albedrío y operaríamos entonces como robots. Bien. Aquí vemos a Hipólito León de Niza-Rivel en sus investigaciones y siempre apoyado por su espíritu protector Céfiro. Mantiene conversaciones con su guía, el espíritu de verdad. Nada más ni nada menos era quien lo guiaba a Hipólito León de Niza-Rivel, el espíritu de verdad. Escucha, entre otros, a Hahnemann, el genial creador de la homeopatía, desencarnado en 1843, y recibe del espíritu Céfiro el mensaje que le revela haber sido él, en las Galias, hoy Francia, un sacerdote druida con el nombre de Allan Kardec, que adopta como seudónimo. Como seudónimo. Un sacerdote druida con el nombre de Allan Kardec. Yo me he cuestionado y le he dicho a mis hermanas y hermanos muchas veces,
Tendremos nosotros la valentía de despojarnos del goodwill que gozamos como gozaba Hipólito León de Nizar-Ribel, de ese goodwill, como catedrático, como profesor, como investigador, como educador. Y que ese nombre Hipólito León de Nizar-Ribel quedara en un segundo plano y volver a nacer con el nombre de Allan Kardec. No es fácil, no es fácil. El día miércoles 30 de abril de 1856 en la casa del señor Rostand, la medium Jafet transmitió a Ribail la primera revelación positiva de la misión que tendría que desempeñar, hecho que más adelante, en circunstancias diferentes, sería confirmado y con más claridad por otros medios. Ya entonces, el mundo espiritual superior empieza a darle a él puntaditas de la gran y delicada misión que tenía y que venía a desempeñar. Muy comprometido, muy comprometido. ¿Por qué? Porque era un valiente seguidor de Jesús. No le interesó desde Quirilius Cornelius exponer su propia vida y dijo, Señor, déjame, Señor, morir por ti y vete de la cárcel, vete de la prisión. ¿Qué hizo? No se retractó tampoco en la reencarnación de Juan Hus. Dijo, por encima de los criterios, de los intereses personales, está la enseñanza pura y divina del buen Jesús, valiente, como siempre. Todo el trabajo de la revelación era revisado varias veces, con el propósito de evitar errores e interpretaciones dudosas. En la fase de revisión, el profesor contó con la valiosa ayuda de otra medium, que era sonámbula, la señorita Jafet. Es decir, fueron muchos, pero muchísimos, quienes fuertemente en la codificación. Medios. Después de ella, el codificador formuló las mismas preguntas a otros medios. Así, el trabajo contó con la ayuda de por lo menos 10 medios. Es decir, estamos hablando acá en todo aquel esfuerzo que hizo él para recoger toda la información que le habían dado y que tenían anotados algunos personajes que no traemos a colación. Y él los revisó y además volvió y preguntó y certificó las cosas hasta que todo quedara con toda su pureza. De las consultas hechas a los espíritus nació el Libro de los Espíritus, lanzado el 18 de abril de 1857, abriendo para el mundo todo un horizonte de posibilidades en el campo del conocimiento. La primera edición del Libro de los Espíritus era de un formato grande, con un texto de 176 páginas y representaba los asuntos distribuidos en 2 columnas. 501 preguntas con sus respectivas respuestas. Ahora, consideremos lo siguiente, queridas y queridos hermanos. Nuestro querido hermano Allan Kardec trabajando a la luz de una vela. ¿Cómo le parece? Escribiendo a mano, no como nos pasa ahora, corte y pegue. Oprimimos un switch y tenemos la luz inmediatamente. Y él pasaba noches enteras trabajando para dejarnos este hermoso legado de la codificación. En el Libro de los Espíritus y su tradición histórica y legendaria por el doctor Canuto Abreu, dice brevemente lo siguiente.
en la mañana del 18 de abril de 1857. Es decir, eso fue entre 9 a 11 de la mañana, cuando un carro tirado por caballos se detuvo en la rue Montpensier y se encaminó hacia la librería de Entú. Eran 60 paquetes de 20 libros. 1.200 libros fue el tiraje que se hizo, cuando en esa época el máximo eran 1.000. En esa época editaban 1.000. Se hizo un tiraje de 1.200 libros. Y allí se recibieron los libros, se pusieron a la venta en la librería de Entú el día 18 de abril de 1857. Aquí vemos entonces el libro de los espíritus. Y vamos a ver qué contiene el libro de los espíritus. ¿Qué contiene? El libro de los espíritus conteniendo los principios de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Según la enseñanza impartida por los espíritus superiores con ayuda de diversos medios, recopilados y ordenados por Allan Kardec. Por favor. Por eso la doctrina de los espíritus no tiene propiedad en ningún hombre. La doctrina fue revelada por los espíritus, no fue por los hombres. Los espíritus fueron quienes revelaron la doctrina. Ellos son los grandes reveladores, son los grandes trabajadores. Allan Kardec fue el ordenador, el codificador de ese trabajo tan extenso, profundo y delicado. Continúa. El libro de los espíritus dice: los espíritus anuncian que han llegado los tiempos señalados por la providencia para una manifestación universal y que, por ser ellos los ministros de Dios y los agentes de su voluntad, tienen la misión de instruir y esclarecer a los hombres, abriendo una nueva era de regeneración para la humanidad. Por favor, tienen la misión de instruir y esclarecer a los hombres. El espiritismo no tiene la misión de confundir. El espiritismo no tiene la misión de enaltecer a los hombres, sino de hacerlos humildes y sencillos. Nada de vanagloria. Y continúa la enseñanza. Se aproxima el tiempo en que la verdad hará eclosión en todas partes. En estos momentos, el espiritismo está en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo. La doctrina será siempre la misma en cuanto al fondo. Pueda que, es decir, la forma de acuerdo al traductor cambie, pero siempre el fondo será el mismo, lleno de sabiduría. Mire la recomendación que le hacen los espíritus a Allan Kardec. Ten presente que los espíritus buenos solo asisten a quienes sirven a Dios con humildad y desinterés. ¿Quiénes le recomiendan eso a Kardec? San Juan el Evangelista, San Agustín, San Vicente de Paúl, San Luis, el Espíritu de verdad, Sócrates,
Platón, Fenelón, Franklin, Swedenborg, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos nosotros cómo en el libro de los espíritus, queridas y queridos hermanos, encontramos algo majestuoso en el libro de los espíritus, porque ahora vamos a ver el libro de los medios, pero en el libro de los espíritus encontramos, queridas y queridos hermanos, la primera pregunta. En lo poco que yo he podido leer, no he encontrado tanta sabiduría como en ella. ¿Qué es Dios? Y ahora que tengo la posibilidad de estar en este rincón divino de la naturaleza, en el día de ayer, a las 4 de la mañana, estaba observando el firmamento despejado, embellecido, adornado por las luces más hermosas que puede ver el ser humano, como son las estrellas y los luceros. Vibraba de alegría, reconociendo de que el espiritismo me enseña que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, y que la majestuosidad de su amor se plasma en su obra para todos sus hijos. Eso es lo que nosotros los espíritas debemos de preocuparnos todos los días, en ver en la doctrina la majestuosidad de Dios en su sabiduría, pero el amor infinito hacia todos sus hijos. Así no nos acordemos de Él ni le demos las gracias. En el libro de los medios encontramos, contiene la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicarse con el mundo invisible, el desarrollo de la memoridad, las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Es un código científico donde nos dan a nosotros todo un conjunto de enseñanzas para poder tener las herramientas necesarias para hacer comunicaciones con el mundo espiritual superior, que sean manifestaciones llenas de verdades y no de engaños. He ahí la trascendencia del estudio para podernos comunicar, como dice acá, con el mundo invisible. En el libro del Evangelio según el Espiritismo, encontramos la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida. Imitación del Evangelio según el espiritismo fue con el cual salió la primera edición. Y después, entonces viene, es el nombre del Evangelio según el espiritismo. Quienes están en la sala virtual y han tenido la posibilidad de leer el Evangelio según el espiritismo, estoy convencido más que nunca que han recibido las terapias necesarias para los problemas psicológicos, para los problemas emocionales, para los problemas afectivos, para los problemas socioculturales y para todo tipo
de problemática que el hombre tiene. Ahí está en el Evangelio, según el espiritismo, la medicina que cura las enfermedades del alma. En el cielo y el infierno contiene el examen comparado de la doctrina sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual, las penas y las recompensas futuras, los ángeles y los demonios, las penas eternas, etcétera, seguido de numerosos ejemplos sobre la situación real del alma durante y después de la muerte. Aquí, con este libro, se desvanece, vuelvo y repito, se desvanece la idea que nos han infundido de muy buena fe, posiblemente, de las penas eternas, que de muy buena fe nos han enseñado que existe un cielo y un infierno. Aquí este libro nos habla y el espiritismo nos habla y trata ese asunto, que el cielo y el infierno son estados de conciencia. Algo que nosotros nos da una esperanza. Por eso la doctrina espírita es la doctrina del consuelo, del esclarecimiento, de la esperanza. Y nos habla también que el diablo no existe. Algo fantástico. En el libro de la Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo, como su título lo indica, tiene por objetivo el estudio de 3 puntos diversamente interpretados, a saber, el Génesis, los milagros y las profecías, en sus relaciones con las nuevas leyes que se deducen de la observación de los fenómenos espíritas. Qué interesante es decir a mis hermanas y a mis hermanos que este libro en Rutas de Luz se estudió durante más de un año y que hoy en el curso básico de espiritismo, en la clase 11, he podido extraer para enriquecer el curso básico de espiritismo del fluido cósmico universal, 7 módulos que conforman la clase 11 y posiblemente pueda que lleguemos al 8º módulo. Aquí está en este libro las enseñanzas majestuosas del origen de las cosas, los milagros, cómo esos milagros se les da un viraje diferente a lo que a nosotros se nos han enseñado, y las profecías que dan aquellos seres extraordinarios que se llaman mediums, que se encuentran en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Está también el libro Instrucción Práctica sobre las Manifestaciones Espíritas de 1858. Este es el trabajo espírita de Kardec. Más 3 obras de introducción al espiritismo. ¿Qué es el espiritismo en 1859? El espiritismo en su más simple expresión, 1862. Viaje espírita en 1862. Respuesta al mensaje de los espíritas leoneses en ocasión del Año Nuevo, 1862. Resumen de la ley de los fenómenos espíritas, 1864. Compilación de oraciones espíritas extraídas del Evangelio según el espiritismo, 1865. Estudio acerca de la poesía medianímica, 1867. Caracteres de la revelación espírita, capítulo 1 de la Génesis, así como de una complementaria. Obras póstumas, 1890. Este libro, Obras póstumas, es muy bello. También el maestro fundó la Revista Espírita el día viernes 1 de enero de 1858.
la que dirigió y redactó bajo su responsabilidad hasta la fecha de su desencarnación el día miércoles 31 de marzo de 1869 y constituyó la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas el día jueves 1 de abril de 1858. Aquí está la revista espírita, 11 años y 3 meses que son 12 tomos. Un trabajo arduo, serio y delicado que hizo nuestro venerable maestro Allan Kardec. Muy delicado. Bien, continuamos. Aquí hay algunas reflexiones que ya vamos a concluir. Reflexiones que nos deja el venerable maestro Allan Kardec a todos los espíritas. Espíritas, el futuro es vuestro y de todos los hombres de corazón y devotos. No os atemoricéis ante los obstáculos, pues ninguno podrá dificultar los designios de la providencia. Es decir, el futuro es para aquellos que están convencidos de su conocimiento, como el caso de nuestro querido chico Cándido Javier, de un J. Herculano Pires, de un Divaldo Pereira Franco, de un Raúl Teixeira, de una Colombia Montoya de Martínez, de una Ana Fuentes de Cardona, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, no os atemoricéis ante los obstáculos, pues ninguno podrá dificultar los designios de la providencia. Contra viento y marea, la voluntad de Dios se cumplirá. Trabajad sin descanso y agradeced a Dios por haberos colocado en la vanguardia de la nueva falange. La vanguardia es aquel que va adelante. Los que son militares saben que vanguardia es aquel que va adelante. Siempre mostrando el camino, siempre abriendo el espacio para que los demás caminen con seguridad. Es un puesto de honor que vosotros mismos habéis solicitado. Nosotros fuimos los que solicitamos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita. A nosotros no se nos ha impuesto absolutamente nada, nada. Y dice, y del cual es preciso que os mostréis dignos mediante vuestro valor, vuestra perseverancia y vuestra dedicación. Pedimos esta bendita oportunidad, la solicitamos con lágrimas en los ojos. Le dijimos a Jesús que éramos valientes, que teníamos la capacidad de dominarnos a sí mismo, de doblegar nuestro odio, nuestro rencor, nuestros celos, nuestra rabia, nuestra ira, nuestra mentira, etcétera, etcétera. Reflexionemos. Estamos y tenemos el valor necesario para doblegarnos e ir tras las huellas de Jesús por los senderos del conocimiento del espiritismo. Felices, dice Kardec, los que sucumban en esta lucha contra la fuerza. Es decir, que a pesar de todas las dificultades de la vida, se sigue luchando contra los problemas, contra los obstáculos, porque la vergüenza habrá de esperar, porque la vergüenza habrá de esperar en el mundo de los espíritus a los que hayan sucumbido por debilidad o pusilanimidad. Que Dios nos dé las fuerzas necesarias para no retroceder. Porque allí entonces, cuando lleguemos al mundo espiritual, será el llorar y el crujir de dientes. Cuando nos digan, ¿qué hiciste? ¿Te comprometiste a hacer esto?
Tú solicitaste esta bendita oportunidad para reivindicarse de tus miserias, de tu pobreza espiritual, bajo la égida de Jesús, bajo la orientación de la doctrina espírita. ¿Qué hiciste de tu vida? Reflexionemos en esto, por favor. Las luchas, por otra parte, son necesarias para el fortalecimiento del alma. Claro, el dolor y el sufrimiento nos dan el coraje de seguir adelante, siempre, como lo hizo nuestro querido Juan Hus, en la cárcel, en la prisión. Oraba, suplicaba al Altísimo, a Jesús, la fuerza del alma para no sucumbir y poder luchar contra las calumnias, contra las injurias e injusticias que estaban cometiendo con él. En el libro de Canuto Abreu dice lo siguiente para concluir. En lo que a mí respecta, pueden contar conmigo sin restricciones. Siempre estaré en el frente de batalla mientras Dios me dé fuerzas. Yo pensé que el maestro Kardec nos había olvidado. Yo pensé que el maestro Kardec estaba sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y que le estaban endulzando los oídos con lira y una cantidad de ondas musicales. No, no. En lo que a mí respecta, pueden contar conmigo sin restricciones. Siempre estaré en el frente de batalla mientras Dios me dé fuerzas. Qué bonita enseñanza. Es decir, Kardec quiere que estemos con él, pero ¿en qué forma? Espero de vuestra parte la cooperación que le sea posible, no en la retaguardia, es decir, no por allá escondido, ni en las galerías, sino a mi lado, hombro a hombro, con la misma responsabilidad en la arena de las luchas en pro de la verdad. Él quiere que nosotros vayamos hombro a hombro. Kardec nos invita a que vayamos hombro a hombro con él, trabajando, queridas y queridos hermanos, por la divulgación de la verdad, porque Jesús dijo, buscad la verdad y ella os hará libres. Aquí vemos entonces ya la tumba de Kardec y la enseñanza está acá donde dice nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar, tal es la ley, Allan Kardec. Entonces, hemos concluido estos dos módulos, cómo amar a Kardec si no lo conocemos. A mis hermanas y hermanos, muchísimas gracias por su atención, pero especialmente a Dios, al buen Jesús, al maestro Kardec, a los venerables espíritus trabajadores en la divulgación de la doctrina y a todas ustedes y ustedes que han tenido la caridad de escucharme. Muy amables. Muchas gracias, don Germán. Le agradecemos a don Germán por estas enseñanzas tan maravillosas que nos ha dejado en la tarde de hoy. No hay ninguna pregunta en este momento en el chat. Hermila tiene una preguntita. Ah, no, yo estaba aplaudiendo. Yo dije, está levantando la mano. Bueno. Estaba aplaudiendo. Muy bueno. Quiero de nuevo agradecerles a mis hermanas y a mis hermanos la caridad que han tenido en escucharme, pero he venido pensando seriamente que este seminario no es porque yo lo haya construido, se debe de instituir porque esto es un aliciente para empezar un año, para entender todo el sacrificio y el esfuerzo de Kardec. Esto es una cosa insignificante que hemos hablado en el día de hoy, pero las investigaciones que se han hecho, el sufrimiento de Kardec ya como Kardec, fue muy poderoso, fue muy grande. Todas las calumnias, las injurias,
las mentiras que levantaron contra él, muy poderosas. Su ángel de la guarda para él fue la señora Amelia Gabriela Budek, extraordinaria. Entonces, de verdad que yo les agradezco y que esto sea una fuerza que nos lleve adelante. El próximo seminario estará compuesto también por 2 módulos. Entonces, vamos a tener 2 sábados más con 2 módulos para completar los 4. Y después estaremos, queridas y queridos hermanos, escuchando a nuestro querido hermano Johnny Pérez con un tema técnico ya sobre gestión de administración del Centro Espírita, para que todos tengamos idea qué es la Casa Espírita, cómo se maneja, etcétera, etcétera. Entonces, el próximo seminario serán los buenos espiritistas, invitación al trabajo. Bueno, agradecemos a todos por la compañía el día de hoy. Y entonces vamos a hacer la oración de cierre, que le pedimos el favor a nuestra hermana Hermila, si nos acompaña a hacer la oración. Bueno, muchas gracias. Vamos a disponernos con humildad. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, después de haber recibido todas estas enseñanzas el día de hoy, todo este raudal de conocimientos que el maestro Allan Kardec nos ha dejado para enriquecernos. Dale gracias a Dios una vez más por habernos permitido reunirnos esta tarde para comenzar los trabajos. Y sobre todo, dale gracias también por don Germán, que con mucho amor y con mucho cariño, él prepara estas clases para que nosotros nos enriquezcamos. Gracias, Padre Santo y Misericordioso, por todas estas bendiciones de las que nos ha hecho partícipe de todo este banquete de conocimientos al que nos han invitado todo el mundo espiritual. Les agradecemos al Maestro Jesús, al Maestro Allan Kardec y todo su equipo de trabajo que está laborando para hacer de este planeta, para que sea mejor este planeta cada día y para que podamos todos un día llegar a encontrar esa verdadera felicidad a través del conocimiento que estamos recibiendo para llevarlo a la práctica, para poderlo vivenciar. Gracias, Padre Santo y Misericordioso, Señor, donador de toda vida. Gracias por todo ese amor que derrama para esta humanidad en dolor, en sufrimiento. Gracias, Señor, por darnos fuerzas para seguir adelante, por darnos todas esas luces divinas para poder entender y comprender sus enseñanzas y fortalecernos y así poder sobrellevar con paciencia y resignación este momento difícil que estamos atravesando en este mundo. Amadísimo Padre misericordioso, que las miradas de nuestro Señor Jesús se proyecten hacia cada uno de nuestros hermanos que están padeciendo la enfermedad del virus. Que sus miradas de amor, llenas de magnetismo puro, lleguen a cada uno para que sean envueltos y fortalecidos todos mis hermanos que están enfermos por el COVID-19, todos los que hacen parte de esta Casa Espírita Rutas de Luz y de otras instituciones que también están enfermos por el COVID, como es nuestra querida Jacqueline. Y pues cada día nos estamos viendo que ninguno de nosotros estamos exentos de las pruebas por las que tenemos que pasar. Te clamamos, Señor Jesús, su bendición para todos nuestros hermanos aquí presentes. Te rogamos la salud para todos y que esta tarde sea un momento de mucha alegría, de mucha paz, el cual hemos pasado en compañía de todos nuestros compañeros de estudio. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús esté siempre con nosotros y que nuestros guías y mentores espirituales también nos acompañan.
Bendícelo, Señor, hoy y siempre, y que así sea. Que se haga siempre esa voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. Y muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias a Bendiciones todos. para todos. Gracias.